Voy a intentar explicar en 5 minutos lo que ha pasado con la ley Solo sí es sí, con la ley 10/2022, el 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. Puede haber mucho interés en causar, en transmitir inseguridad, incluso alarma o terror sexual a las mujeres para que nos quedemos en casa y no reivindiquemos nuestros derechos. Pero tengan claro que ni el Poder Judicial, ni el Ministerio de Justicia, ni nadie nos ha dado todavía los datos de los avances de esta ley con el nuevo sistema de protección integral a las mujeres e infancia que han sufrido violencias sexuales, del nuevo delito de acoso, del nuevo delito de difusión de imágenes tomadas con consentimiento, de la protección de las mujeres que están internas en los CIES o bajo la custodia del Estado, de la nueva posibilidad legal de acordar judicialmente la retirada inmediata de contenidos en Internet, el que se haya incluido en los delitos contra la libertad sexual de menores de 16 años actos contra su libertad sexual sobre su propio cuerpo o con terceras personas, la obligación del Estado de recoger y custodiar las pruebas biológicas en la sanidad pública y mandarlas a donde luego deberán analizarse aunque la víctima aún no haya presentado denuncia, la prohibición legal de que se difundan datos de las víctimas o el deber de los tribunales de no hacer preguntas sobre su vida íntima o sexual, o las nuevas penas obligatorias de inhabilitación para actividades con menores, incluso no retribuidas, para la patria potestad o para la función pública en los casos de agresores. De estas novedades ni se habla, ni el Consejo General del Poder Judicial ha facilitado los datos, aunque sí se han pedido a los órganos judiciales. Solo han difundido los de las viejas sentencias, que a menudo imponían penas mínimas en casos graves por el sistema legal de la violencia o la intimidación, que ahora no les encaja bien con el sistema del consentimiento afirmativo. Ese sistema anterior no apreciaba intimidación en actos sexuales de un vecino con una niña de 5 años. Claro que son dos sistemas distintos y claro que el nuevo no encaja en la vieja mentalidad. Esto pasa siempre que hay una reforma estructural. Lo que pasa es que en vez de amoldarse la jurisprudencia a la ley, se decide, es verdad que con mucha presión mediática, con revisiones judiciales recurridas y con la cercanía de las elecciones, hacer lo contrario, amoldar la ley a la vieja jurisprudencia o a la vieja mentalidad. Es como si el Poder Judicial, además de juzgar, pudiera legislar y hacer política o determinar la voluntad del gobierno democrático o del Parlamento, como si la única opinión pública válida fuera la de quienes ostentan la titularidad de los grandes medios de masas o la titularidad de las redes sociales. Es muy grave ceder la voluntad popular a la alarma social o a la voluntad o al menos la inercia judicial, porque así nunca nada podría cambiar. Es algo que ya pasó con la Ley Integral contra la Violencia de Género. Hubo una gran resistencia judicial, pero el gobierno de Zapatero aguantó sin modificar la ley de 2004 y poniendo todos los medios posibles para su implementación. Y ya sabemos lo que pasa cuando se retroceden los derechos de las mujeres. El PP de Rajoy, con Gallardón, suprimió el derecho del aborto de las embarazadas de 16 a 18 años en 2014. Y aunque hicimos dimitir al ministro de Justicia, no lo hemos recuperado hasta 2023. Cada paso atrás nos cuesta una década de lucha para recuperar derechos. Y esto es un gravísimo retroceso. El sistema del consentimiento afirmativo es el de la libertad sexual entre iguales. El sistema anterior, el de la violencia o intimidación, conllevaba una impunidad del 90%. El 8% de las mujeres víctimas de violencia sexual denunciaba. Conllevaba un calvario probatorio que era disuasorio para las víctimas, una falta de respuesta institucional a su necesidad de reparación integral, física, psíquica, económica, social y simbólica. Esa impunidad del sistema anterior es lo que alimenta la reincidencia y la cultura de la violación. Con quienes nos cruzamos a diario no es con agresores sexuales que han cumplido 6 o 10 o 14 años de prisión, es con ese 90% de agresores que nunca ha sido denunciado y no ha cumplido ni un solo día. Y no se denunciaba por temor a reacciones, por temor a no ser creídas, porque no teníamos derecho a asistencia psicológica especializada, a asistencia jurídica gratuita, a ayudas, a una alternativa laboral o habitacional, como sí tenían en nuestro país las víctimas de violencia de género en la pareja. Cuando esa asistencia legal, esa protección o esa reparación no dependen exclusivamente del resultado de un juicio penal, como sucede en nuestro país con la violencia de género en pareja, las cosas cambian. Esto está demostrado.
ir en 2023 de la mano de la derecha antifeminista para aprobar un tercer código penal en 6 meses, retroceder al sistema anterior antes de haber aplicado este del consentimiento con todas las ventajas que les he contado, es un retroceso histórico. Y si se consuma, la derrota no va a ser solo nuestra. Va a ser del feminismo, va a ser de la igualdad, de nuestra calidad democrática, va a ser de nuestras madres y abuelas silenciadas y va a ser de nuestras hijas. Y creo que nos vamos a acordar de esto.